Nuestras dos invitadas son Aura Múnera Monsalve y Angélica María González, a quienes doy la bienvenida esta tarde. Les agradezco, por supuesto, por habernos regalado tiempo y habernos donado también conocimiento para este espacio maravilloso que tenemos esta tarde. Y antes de entrar en el tema de nuestra conferencia virtual, que es Patrimonio, Artesanía y Moda, contarle un poco a la audiencia que este par de chicas son diseñadoras, emprendedoras culturales, empresarias, por supuesto. Tienen una empresa o un emprendimiento que se llama Estudio Latino. Yo quisiera que contáramos un poquito, Aura y Angélica, de qué es este Estudio Latino antes de entrar un poco en materia de la conferencia. Y buenas tardes. Muy buenas tardes, hola a todos, ¿qué tal? Gracias pues de antemano por esta invitación a ser parte de este espacio digital que la verdad hoy por hoy facilita mucho la socialización del conocimiento. Pues nada, bienvenidas a todas las personas que en este momento se empiezan a conectar. Les prometo que hoy estaremos hablando de temas muy importantes, interesantes y creativos. Como bien ya acá lo mencionaban, pues yo soy Aura Múnera, pero también me conocen como Uri. Yo soy diseñadora de comunicación gráfica, pero mi enfoque se va más hacia la investigación. Y pues en ese camino y por ese enfoque, a mí me llegaron temas que van como muy hacia mi interés, que es sobre el patrimonio y la cultura. Y pues gracias a ese camino, pues me conozco con una excelente dupla de trabajo que es Angélica González, que tiene también un perfil de diseño muy particular y muy interesante y pues muy afín con la charla que tendremos el día de hoy. Bueno, pues antes que nada, pues sí me gustaría ponerlos en contexto para que puedan comprender cómo nosotras dos, siendo de una disciplina como tan creativa, pues nos gustan todos estos temas que tienen que ver como con los proyectos, con la parte social, con el patrimonio y la cultura y la artesanía. Y pues nada, la verdad es que nosotras dos nos conocimos en la academia cuando fuimos docentes. Angélica cuando lo fue en el programa de diseño de modas y yo pues para el programa de diseño gráfico. En ese proceso y gracias al enfoque que Angélica pudo ejercer como consultora para comunidades artesanales, nosotras iniciamos como estudios de investigación sobre el patrimonio y la cultura aplicados ya como a caso de estudio para las comunidades. Entonces es así como el primer caso de estudio que nosotros llegamos como a tener fue con la comunidad de artesanos del Guamo. Y pues este proyecto estuvo bien gratificante porque pues en todo este proceso de investigación nosotros nos logramos articular como nuestros pensamientos, nuestras miradas y nuestros enfoques, o sea, el diseño gráfico y el diseño de modas. Y pues a partir de todo esto surgen como unos resultados bien interesantes, ya que nosotras logramos hacer como desde la obra creación una colección de sombreros según unos parámetros de una ordenanza que justo Aura, hoy... te interrumpo. Hoy es el día del sombrero tolimense, 23 de junio. Ahora que hablas tú de sombreros. Exacto, sí, señor. Hoy, justo hoy, se decreta por la ordenanza 014 del 2017, que es el Día del Sombrero. Entonces, de ahí, pues, nosotros tuvimos resultados bien interesantes. También realizamos una cartilla o un catálogo con la Gobernación del Tolima, y es así también como salen muchos productos, publicaciones, ponencia, pero pues esto ya va más ligado hacia la academia. Entonces, pues bueno, en este Bueno, caso... pues muy interesante esta perspectiva, Aura, además porque hoy en día es conocido para todos, se habla cada vez y de manera más recurrente sobre la economía naranja, sobre las industrias culturales, las industrias creativas, sobre el emprendimiento cultural, y es justamente como la cultura, además de ese valor social, identitario que tiene, genera también posibilidades para desarrollar productos y servicios que generen valor, que generen algún tipo de ingreso económico. Y pues esta relación patrimonio, moda, artesanía, bien llevada, pues poníamos en la invitación, de hecho, las molas, esta figura que aparece en la invitación que circuló para convocar a esta conferencia. Las molas es un tejido, un textil que hacen las comunidades cuna que compartimos con la República del Panamá también. Entonces, además las molas las veo hoy en día uno en carteras, en zapatos,
en otra cantidad de productos, y esto lo que hace de alguna manera es una resignificación de esos valores tradicionales, patrimoniales, artesanales, puestos hoy en día en un contexto mucho más contemporáneo y como prendas y piezas de vestir. Así que qué bueno, gracias por este espacio que nos brindan, y pues el escenario es todo de ustedes y bienvenidas una vez más. Bueno, muchísimas gracias. Y pues bueno, retomando un poco lo que estábamos platicando ahorita, como que todo este proceso que les venía comentando a nosotras también nos sirvió para entender una problemática por la cual se está atravesando actualmente y que es muy influenciado también como por esa revolución informática, digital y tecnológica que abre paso a tener como un mundo muy hiperconectado, pero que también trae como resultado una tendencia que va más hacia la homogeneización. Y gracias pues también a la globalización hace que a su vez se propicie como un cierto nivel como de abandono, de desarraigo cultural que repercute hasta en el territorio. Entonces, cuando empezamos nosotros a identificar como este tipo de problemáticas, que también se empieza a ver notorio como ciertas comunidades también se empiezan a afectar en esto, porque cuando estas no tienen como ese conocimiento tecnológico y mediático, pues empieza a aumentar como ese grado de vulnerabilidad en la cadena de valor. Entonces, a raíz de esto y de muchas motivaciones personales y profesionales, hace año y medio con Angélica decidimos abrir un estudio de diseño que se llama Latina, o como muchos también lo conocen como Identidad Latina. Y pues nosotros en este estudio, pues nuestras dinámicas de trabajo se basan en una conversación horizontal y permanente con la comunidad. Llámese comunidad de artesanos, comunidad de indígenas, comunidad de emprendedores, comunidad de empresarios, o cualquier comunidad o persona que requiera o que podamos ayudar desde nuestros servicios de diseño. Es así también como uno de los pilares de nuestro estudio es diseño con identidad local. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nosotros queremos empezar a crear, proponer desde esa búsqueda de la identidad y desde las expresiones de lo que es local, de lo que nos identifican como colectivo. Es así como nace este estudio, Latina, que hoy por hoy funciona por 4 áreas de trabajo, pero pues que el día de hoy haremos énfasis en uno que nosotras denominamos como Latina Proyectos. Entonces, en Latina Proyectos, pues es muy lindo porque nosotras articulamos las demás áreas del estudio, pero pues más que eso, nosotras también buscamos poder ampliar nuestro campo de acción con más profesionales que terminan siendo amigos muy cercanos del estudio. Tenemos varias áreas en las cuales nos desarrollamos y una de esas pues es Latina Proyectos, que buscamos también articularnos con más profesionales, más amigos para poder complementar esas ideas, las experiencias y las perspectivas a la hora de poder gestar un proyecto para la comunidad. Entonces, el año pasado, nosotras, junto con 2 profesionales más, planteamos un proyecto que se titula Wanga, Tejiendo Identidad y Resistencia, y pues es chévere porque integra la mirada de una socióloga que se llama Natalia González, de un diseñador industrial que se llama Wilmer López, de una diseñadora textil que es Angélica González, y de una diseñadora gráfica, pues que es quien les habla, Aura Múnera, para poder rescatar y fortalecer el uso de pigmentos naturales de lana de ovejo. Y esto se llevó a cabo gracias a una estrategia de democratización de los recursos de la Dirección Administrativa de la parte cultural de la Gobernación de Nariño, y pues toda esta estrategia se le ha denominado Cultura Convoca. Y pues bueno, yo creo que ustedes en este momento se preguntan, pero ¿qué tiene que ver lo anterior mencionado con el patrimonio, la artesanía y la moda? Y pues ¿por qué se menciona el departamento de Nariño? Y es aquí donde empezamos entonces a ahondar más en el tema. Primeramente, pues hay que tener presente que el término de patrimonio acotado hacia la cultura, porque ya de por sí esta palabra nos dice muchas cosas. Entonces ya desde una definición de la legislación colombiana, se dice que está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos, las representaciones de la cultura, que son expresión de la nacionalidad colombiana. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
pues que tales como la lengua castellana, la lengua y los dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, las tradiciones, el conocimiento ancestral y el paisaje cultural, así como las costumbres y los hábitos, bienes muebles e inmuebles, pues hacen parte de un patrimonio cultural de la nación, y que todo esto también ha tenido como un interés desde la parte histórica, artística, científica, estética, simbólica, y pues también se aprecian desde muchos ámbitos. Entonces, es allí donde desde el patrimonio se desprenden unas políticas de salvaguarda que permiten dar pie a estrategias como esto, que yo les estoy comentando de Cultura Convoca, que permiten tener lo que anteriormente mencionaba, la preservación del patrimonio, y pues nosotras como estudio nos enfocamos a ese patrimonio cultural inmaterial, es decir, a ese que va parte hacia los símbolos, la cultura, las tradiciones, las costumbres de una comunidad y de nuestro territorio. Y pues al ser Cultura Convoca, una estrategia que es emitida por la Gobernación de Nariño, pues se debía de realizar en este territorio puntual. Entonces, es así que gracias a la experiencia que nosotros tenemos como estudio y gracias a la gestión de Wilmer y de Angélica, nosotros contactamos con una comunidad que hace parte de la etnia de los Pastos y que nos cuenta y pues que cuentan con una problemática que es bien notoria y que es muy importante de abordar. Entonces, bueno, esta comunidad, para ponerlos un poco en un contexto geográfico, ellos están ubicados en el departamento de Nariño. En el departamento hay un municipio que se llama Cumbal y en Cumbal hay una vereda que se llama Tasmac, que es donde se encuentra Azopicumbes. Azopicumbes es una asociación de artesanos que involucra la actividad artesanal y agropecuaria en sus dinámicas económicas. Y pues con ellos nos dispusimos a trabajar, ¿no? Entonces, en la actualidad, en Cumbal, el 80% de la población hace parte de la población indígena, pero tan solo más o menos un 0,6% de los mismos se dedican a continuar con estas prácticas artesanales. Estas prácticas, pues, que están comprendidas dentro del concepto de patrimonio cultural y que a su vez las nuevas generaciones en este momento se están desviando mayormente hacia temas que no incluyen dar una continuidad a ese legado ancestral. Entonces, si ustedes se ponen a dimensionar las cifras y lo que todo esto acarrea y el grado de simbología, de cosmovisión y de tradición que tiene toda esta parte artesanal, pues es muy preocupante porque de alguna manera pues no se están salvaguardando estos conocimientos, estas técnicas, esta cosmovisión, y todo esto pues resulta ser milenario, que viene como dándose de generación en generación. Entonces, todo esto se permea en el patrimonio cultural, pero también para tener una perspectiva mucho más amplia, me gustaría que Angélica nos pudiera hablar de la actividad artesanal y de todo lo que simbólicamente esto acarrea para la comunidad. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Uri. Pues digamos que retomando un poco lo que Uri les está contando, algo que hacemos, digamos, en el estudio, en este proceso y en estos proyectos de salvaguardia, es también cómo poder rescatar, porque cuando hablamos, digamos, de esos proyectos en el sector artesanal, no estamos, digamos, como salvaguardando o rescatando como tal el producto, sino, digamos, las técnicas, estas simbologías que, como estaban hablando hace un momento, pues se han ido perdiendo en el tiempo. En el caso de la etnia de los Pastos, pues esta es una población que está ubicada frontera con Ecuador, y digamos que toda la población indígena de los Pastos hace parte, digamos, de esa parte, digamos, como andina que se une con Ecuador. Entonces, es una etnia que va en Ecuador y Colombia, y nosotros, digamos que aquí Azopicumbes, que es la asociación con la que nosotros trabajamos, aún digamos que siguen como una parte, digamos, de esas identidades, pero hay otras que se han ido perdiendo en el tiempo, justo por lo que dice Uri, de esa transmisión de generación en generación. Entonces, Azopicumbes, digamos que como todo pueblo indígena colombiano, tiene una chagra,
y en esta chagra pues ellos tienen sus cultivos que son para consumo, digamos, como propio, pero pues también venden como tal esos cultivos. Esa es una parte del trabajo de la asociación y la otra es esta actividad artesanal. ¿Qué es, digamos, como lo importante que nos encontramos acá? La actividad artesanal en los pastos, que eso es tejeduría. Hay un telar que ellos lo llaman como el telar del hombre y es este telar que estamos viendo en la imagen. Este telar, que es el telar de pedal, que ha llegado, digamos, como de épocas, cuando llegó, digamos, como la conquista, trajo con este el telar. Ese es el telar que utilizan entonces, digamos, los hombres dentro del resguardo indígena, pero las mujeres trabajan otro telar que se llama la guanga. Por eso es el nombre de nuestro proyecto. La guanga es un telar que es un telar prehispánico y este telar es solamente de uso femenino. Entonces, digamos que ahí es donde preocupa un poco todo este tema de salvaguarda, porque realmente solamente las mujeres lo están haciendo, se transmite de generación en generación y tenemos en un alrededor entre 12 y 15 mujeres de toda la etnia que están utilizando, digamos, como tal esto. Todo esto también habla un poco el tema, digamos, de esta preservación y de la importancia de estos productos y de las lanas, es que al estar en frontera con Ecuador y pues, digamos que por facilidad también, ellos empezaron a comprar la lana ya tinturada químicamente, ¿cierto? Entonces, digamos que esto para los que somos diseñadores y nos dedicamos a hacer desarrollo de producto y conocemos un poco como el mercado y todo este tema, hace que ellos de alguna forma sí manejan, digamos, de forma natural un tinte, los tintes, digamos, como naturales, pues los han ido perdiendo con el tiempo. Entonces, ese es como uno de los puntos que quisimos empezar a trabajar con ellos en la asociación. Uri, ¿me pasas porfa la diapositiva? Entonces, lo primero que hicimos aquí fue un trabajo con Nata, la socióloga, en donde abuelos, padres, jóvenes y niños nos unimos a hacer una transmisión de saberes. Esta transmisión de saberes era, uno, empezando hablando del vestuario, cómo este vestuario tradicional o el vestuario típico se empieza, digamos, a combinar un poco con todo lo que hablaban ahora de la globalización. Entonces, ¿qué de esos niños todavía recuerdan esos trajes que se usa, que no? Entonces, digamos que en Nariño todavía siguen utilizando lo que son las ruanas, las folleras, que son las faldas de las mujeres, los sombreros, pero muchos de los niños pues lo han ido olvidando y ya no los manejan. Entonces, entre estos productos tradicionales que evidenciamos en zona, entonces están estos cuatro. Uno es la ruana, dos, la mochila. La mochila lleva, digamos, toda esta simbología muy propia de la etnia. El chumbe, que es así como mi favorito, este lo encontramos en muchas etnias a nivel nacional, y el chumbe literal es nuestra historia, la historia de nuestros territorios. Acá ellos cuentan por medio de gráficos y de iconografías toda la parte de cosmovisión de los pueblos, y la falda, que es como la femenina. Sí, pero me gustaría que pudieras también explicar qué es un chumbe, porque yo creo que habrán personas Ok, el chumbe es un fajón. Ese fajón lo utilizan las mujeres en la cintura, pero tiene varios usos. Digamos que para las mujeres, cuando cumplen, digamos, como una edad, cuando es la edad de la primera menstruación, el chumbe se pone en el, digamos, como en el estómago, en el vientre femenino, para poder darle calor al vientre para esos días. Y dos, para poder cargar a los bebés. Entonces, son como los usos que se les dan en nuestras etnias indígenas alrededor de Colombia. Perfecto. Estos son como algunas de las fotografías de los productos con los que nos encontramos en zona. Y ahí digamos que se puede evidenciar también como esta combinación, justo de esta simbología. ¿Qué pasa con esta simbología? Alrededor, digamos, de hacer como todo este estudio etnográfico, también, digamos, como empieza a trabajarse mucho porque en zona se ve estos símbolos, digamos, alrededor de la zona,
pero también digamos como en las prendas, pero si tú hablas con ellos, ellos han ido perdiendo como la historia de estos símbolos. Entonces se hizo también como un ejercicio, digamos, como de diálogo, de transmisión de saberes para ellos poder recordar un poco como esos significados. Claro, porque aquí hay algo también que tener en cuenta y es que todo este conocimiento, todas estas tradiciones se pasan a través de la oralidad y en este momento siento que es algo que ha tenido o que le hace falta mejor una forma de poderlo datar, porque si no, a través del tiempo llega un punto en el cual esas historias se dejan de contar o se empiezan a contar cosas nuevas que empiezan a hacer que haya como que se mezcle la información y hace también que las personas empiecen como a patinar un poco cuando uno les empieza a preguntar, bueno, ¿y qué significa el sol de los pastos? En toda su construcción simbólica y gráfica. Entonces, esto también empieza a ser como una problemática puntual con la cual nosotros pues más adelante empezamos a plantearles también una solución. Bueno, es que justo esto que está hablando con Uri se ve en todas las comunidades indígenas y es que ellos transmiten sus conocimientos únicamente por oralidad, de abuelos a hijos, de hijos o a sus nietos. Entonces, digamos que nosotras sentimos que ese trabajo como diseñadoras también es como poder ser ese puente que les ayude también a salvaguardar digamos, como esos saberes, porque muchos de sus hijos tal vez ya no empiezan, digamos, como a seguir como su legado. Entonces acá lo que empezamos a hacer en esta transmisión de saberes, después de entender cuáles son como estas prendas tradicionales que aún siguen, digamos, como empleándose o cuáles se han ido perdiendo en el tiempo, es poderles dar a ellos a entender como ese significado, esa identidad, justo lo que Ángel nos está diciendo por acá, que los artesanos son tejedores de esa memoria, de esa identidad, pero esa identidad se va perdiendo. Entonces, esta transmisión de saberes que hicimos, lo que intentamos es que ellos nos contaron un poco cuáles son como los tintes naturales que recuerdan que utilizaban sus abuelos, qué colores daban y nos damos cuenta que se pierde en el tiempo. Solamente los abuelos recordaban un poco este proceso de los tintes naturales, pero los jóvenes y los niños, pues digamos que lo habían perdido totalmente. Acá hay como algunas herramientas que, bueno, como esto es un proyecto de salvaguarda, entonces digamos que acá para nosotros era importante entender también las palabras de zona, entender cuáles son estas herramientas como la china, el aspador, la lana, todos estos materiales que hay detrás de un producto artesanal. Y bueno, acá viene la guanga, este que es el que ven en la imagen, es el telar que les estaba contando hace un momento, que es el prehispánico, el que es del uso de la mujer. Si lo ven, es un telar que con todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, pues aún sigue, digamos, como vigente para esta etnia de los pastos. Entonces la idea es poderlo rescatar y que no se pierda, y pues este es como nuestro objetivo en este proyecto. Y bueno, aquí viene como todo este ejercicio de conservación y es como esta metodología de tintes o de pigmentos naturales podemos, digamos, como hacer esta transmisión de saberes, recuperarlos con ellos, pero algo muy importante para nosotros es poderles dejar una cartilla con todos los paso a paso para que ellos lo pudieran tener, pero además que tuvieran como una paleta de color y que entendieran este ejercicio de herbario que también es muy importante, es decir, no es como un color por un color cualquiera, sino que vieran cuáles son como las plantas que hay en zona y de estas plantas en zona hacer todo el proceso de experimentación para sacar una, digamos que una paleta de color o una cartilla de color que fuera solamente para esa etnia. Entonces a ellos se les explicó cómo poder hacer un herbario, se hizo como todo este proceso de forma análoga, digamos que fuimos, recogimos con ellos las hojas, las plantas, empezamos a investigar qué plantas eran para que ellos pudieran tener como este herbario físico. Sí, y este pues vendría siendo un poco el resultado de ese ejercicio que se hizo con la comunidad, donde salen estas,
plantas tintorias, donde tiene como su nombre, como coloquialmente se le conoce, pero también su nombre científico y toda su especificación. Ya, y entonces digamos que justo después de este proceso del herbario, entonces les enseñamos a ellos a cómo preparar las plantas para poder recuperar esos pigmentos naturales y estos tintes y poderlo hacer juntos para poder sacar esa paleta de color que les estamos contando. Entonces ya ahí como los ven así muy juiciosos, todos haciendo como ese proceso de experimentación. Si ven, es un ejercicio que hicimos con los niños. Acá digamos que nuestro objetivo también es que estas cartillas que más adelante Uri les va a contar es el producto final del proyecto, van enfocadas a los más jóvenes para que no se pierda, digamos, como, o no se siga perdiendo este tipo de ejercicios en la comunidad. Sigue, Uri. Entonces, bueno, acá se muestra, digamos, como todo el proceso del taller de tintes, cómo se preparan, digamos, como la materia prima, que es la lana, entonces ya como preparándola, pesándola, limpiándola, entonces digamos que hay que hacer un proceso de limpieza antes, de pesar cada una de las fibras, entonces era como lo que estábamos haciendo en estas fotografías. Y en la siguiente, si ven, ya nosotros acá estamos poniéndoles a ellos, esto lo tenían, se los llevamos en una cartelera, entonces tenían ellos como cuáles son las herramientas que necesitan, cuáles son como, qué es un mordiente, para que lo que no sepan, los mordientes son como unas sustancias que nosotros les preparamos antes, digamos, como a las materias primas o a las bases textiles para que ellos realmente lo que hacen es morder la fibra para que la prepara para que pueda absorber más el pigmento y pueda quedar, digamos, que el tinte lo mejor posible. Entonces aquí ya es como los procesos que estamos haciendo ya de tinturado. Y finalmente viene, digamos, como los resultados. Entonces, esos son como los resultados con las plantas que ahorita estábamos viendo en el herbario, son como los resultados, digamos, de color con la lana natural. Y esto nos generó una paleta, que es una paleta bastante amplia, que igual para los que de pronto no conocen este proceso, si quieren también lo que podemos hacer es compartirles a través del banco la cartilla en PDF para que ustedes puedan como ampliar un poco esto y que realmente conozcan cómo poderlo hacer, cómo poder hacer, digamos, un tinte que realmente sea totalmente natural, que no podamos utilizar químicos. Todo esto hace parte, digamos, de una moda sostenible. De alguna forma, nosotros como estudio lo que buscamos es como, de alguna forma, empoderar a los artesanos para que ellos entiendan todo este ejercicio, que muchas veces somos nosotros los diseñadores los que generamos moda sostenible y buscamos al artesano para nuestras prendas, pero que ellos también puedan entenderlo y hacerlos ellos mismos para que ellos empiecen a trabajar un poco como emprendedores o como empresarios. Esta es como la paleta de color y ya finalmente viene como la cartilla, que es el trabajo de Uri desde el diseño editorial. Sí, pues si ustedes se dan cuenta, la información que nosotros recopilamos en campo es bastante amplia, ya que también nos empezamos a dar cuenta que no solamente se debía de datar o de poner en esta cartilla el proceso de los tintes naturales, que era algo que ellos también habían perdido, por lo que nos estaba comentando Angélica anteriormente, que pues ya ahí se pueden conseguir las lanas tinturadas químicamente y pues es como mucho más fácil y ahorra como ese proceso, pero que este químico en algún momento pues también puede llegar a repercutir de manera negativa en el cuerpo de la persona y que los tintes naturales es algo que se hace desde una época muy atrás y muy antigua y que también pues ya empieza a haber la necesidad de poder hablar también un poco sobre la simbología y su significado, sobre las herramientas que se utilizan para todo este proceso, para también darnos cuenta todo ese significado y todo el tiempo que lleva la elaboración de una prenda artesanal o de un producto artesanal hecho sobre todo con las manos o con estas herramientas prehispánicas. Y
que también hay como cierta información y cierta historia que es bueno que las personas o los usuarios a los cuales van enfocado esta cartilla, pues también pudiera tener en cuenta. Entonces, nuestro público objetivo para esta cartilla inicialmente es para los niños, para que ellos puedan encontrar como toda esta historia y todos estos procesos que nosotros sacamos, todo este resultado de este proyecto, pero también que los jóvenes y los adultos pudieran también consultarla para que pudieran volver a esas prácticas que no se están conservando y que sería bueno que las pudieran seguir preservando a lo largo del tiempo. Entonces, parte de esta cartilla pues la hemos compartido en esta presentación. Y ya aquí de manera infográfica, pues explicamos el paso a paso de lo que nosotros realizamos con esta experimentación de tintes y también sale como unos recetarios donde pues nosotros acá utilizamos diferentes mordientes, diferentes plantas y hicimos 2 procesos diferentes que eso también da como resultado un color puntual. Entonces, es así como nosotros lo datamos en esta cartilla y pues está como abierto al público, sobre todo de allá. Entonces, también lo que nosotros hicimos fue que se hizo la reproducción de 10 cartillas que fueron también obsequiadas para los diferentes colegios y escuelas de la vereda y del municipio, y también hay una en la República, en el Banco de la República de Pasto, para que se pudiera como obtener este material de consulta. Pues de hecho, así como invitarlos a que si tienen de pronto como alguna duda, alguna pregunta como del proyecto, porque pues igual también lo que dice Uri es un proyecto, digamos, como de muchos meses, que intentamos como resumirles un poco como en este proceso. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, si de pronto quisieran acceder a la cartilla, también lo pueden hacer uno a través de nuestra página o nos pueden buscar en Instagram como identidad.latina. O a través del banco, para que digamos que nosotros también les podamos como compartir como esa información. Lo importante, digamos, como de estos proyectos es justo como, yo siento que cuando uno trabaja en diseño social, se vuelve como muy bonito este ejercicio con los artesanos porque es como para poder salvaguardar todo el patrimonio y toda la identidad de los territorios, que es lo que Uri les comentaba, que al final es como el objetivo que nosotros tenemos como estudio de diseño. Y digamos que en este proyecto, si ven, hay algunos resultados, pero falta un montón también, digamos, por explorar con ellos y poder trabajar junto, digamos, como a los artesanos. Igual también algo muy importante es eso, ¿no? Como conocer los artesanos, conocer esa parte, digamos, como de identidad para poder ayudar o poner un granito de arena en nuestras comunidades. Ahora, Angélica, muchas gracias. Información muy pertinente, sobre todo por el contexto y la coyuntura del día de hoy. Si nosotros pensáramos un poco, les voy a hacer preguntas, también hay mucha gente conectada que seguramente va a querer preguntarles cosas. Si nosotros quisiéramos trasladar este proyecto, ese esquema, esa metodología de trabajo para trabajar con artesanos de aquí de la región, quienes elaboran a través del tejido de las atarrayas, de los cóngolos, y poder empezar a pensarse en otro tipo de producto, además de ese mismo tejido vinculado con el río. Aquí hay algunos artistas plásticos que trabajan, por supuesto también los canaletes o los remos, como se conoce de alguna manera más coloquialmente. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Se puede adaptar ese proyecto? ¿Podríamos empezar a pensarnos cómo identificar esos artesanos? Yo preguntaba ahí en la red, ¿alguien sabe dónde están nuestros artesanos? ¿Cuántos son nuestros artesanos? ¿A qué se dedican nuestros artesanos? Yo llevo viviendo de planta 2 años realmente en Honda y es muy difícil encontrar una artesanía local, un artesano local. Hay que irlos a buscar. Hay, pero no están tan visibles, no hay un producto tan visible.
¿se podría pensar en hacer una cartografía de esos artesanos, en empezar a utilizar ese tipo de metodologías para poder desarrollar un producto artesanal acá? No sé, se me ocurre, estoy pensando en borrador, lo que permite el en vivo, que las atarrayas, los cóngolos, las carteras, las mochilitas que hacen pudieran pintarse también con pigmentos propios de plantas de la región, con arenas que produce el río Gualí. No sé, estoy pensando en borrador, pero quisiera quizás que pensáramos juntos nosotros acá y los que están allá también conectados en un proyecto que pudiéramos hacer aquí. Sí, total, Ángel. O sea, de hecho, es como conocer el territorio. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho por el Tolima, de conocer muchas de nuestras artesanías. Y siento que una de las falencias que tenemos en nuestro departamento es que nuestras artesanías no cuentan nuestra identidad. Entonces, si te lo pongo como ejemplo en Ibagué, yo en Ibagué no encuentro un lugar en donde yo vaya a comprar un producto que yo me pueda llevar a otro lugar y que yo diga, mira, esto es hecho de Ibagué. En realidad no, es muy difícil. O sea, encuentro artesanos porque trabajamos con ellos y porque conocemos dónde están ubicados, pero no hay, digamos, como una tienda. Esto pasa alrededor de nuestros municipios también. ¿Qué pasa? Yo siento que digamos que respondiendo a tu pregunta, una de las soluciones podría ser empezar a trabajar con referentes. Es como, ¿qué es lo que tenemos en ese contexto en Onda? Entonces, digamos que Onda, pues está el río, toda esa historia de Onda que es súper importante para nuestro país y nuestro departamento. Y con base a eso tenerlo como referente de inspiración. Entonces, partiendo solamente, digamos, como del ejercicio del pescador, ¿no? Entonces el chile o la atarraya tiene una técnica que es una técnica muy bonita, la forma en la que lo anudan, la forma en la que ellos empiezan a hacer grande la atarraya, es como, ellos dicen como, voy a ponerle un hijo a la atarraya y es que hacen una puntada de más para que vaya creciendo. Es totalmente diferente al macramé, aunque visualmente se pueda parecer, pero realmente esa es como la diferencia entre una artesanía y una manualidad, ¿no? La atarraya y el tejido es totalmente diferente. Yo voy a decir cualquier cosa en este momento, pero digamos que con todo este tema del coronavirus, uno de los productos que empieza a venderse mucho, porque solamente vamos a poder salir en teoría a comprar el mercado, entonces un producto que podría venderse es una bolsa de mercado. Y es como voy a llevar ese tejido de la atarraya a una bolsa de mercado que posiblemente pueda ser uno de los productos que vaya a vender un poco más en una tienda, en una época de pandemia y además que pueda ser un poco más visible comercialmente, solo pensándolo de forma comercial, porque digamos que la atarraya lo voy a vender en territorio local, mientras que esto si lo convierto en un bolso para mercado, puedo abrir el mercado a nivel nacional y seguramente a nivel internacional. Entonces sí es como un ejercicio que se puede hacer, como en empezar a explorar referentes identitarios regionales y a partir de esos referentes identitarios empezar a desarrollar productos que de pronto tengan mucha más demanda a nivel comercial. ¿Querías decir algo, Aura? Puntualmente no, pero yo creería que sí se pueden hacer cosas bastante interesantes, sobre todo porque también una manera como nosotros trabajamos es de manera como muy articulada y que nosotros también desde la parte de la comunicación gráfica y visual podemos ayudar a que todos estos productos y todas estas acciones y proyectos se puedan también comunicar para que la gente pueda entender qué es lo que hay detrás de todo este producto, de toda la tradición, para que pueda ser también como más efectivo y puntual la transmisión de este conocimiento y esta No ha tradición. pasado una cosa, chicas, y me lo pregunto yo ahora. Bueno, voy a hacer algunos comentarios. Ramiro Alonso Bonilla nos dice, la Cámara de Comercio debe tener ese dato. Yo no estoy tan seguro porque muchas veces estos artesanos están por fuera de la inscripción de Cámara de Comercio, no tienen este registro mercantil, muchos de ellos. Hay una persona que está conectada, que es Blanca Ramírez de Botero, dice, yo me ofrezco, sé muchas cosas que puedo enseñar. También me pregunto yo a veces si la gente se siente artesana. Si yo me voy a la orilla del río, me siento con Raúl Rondón, que es uno de nuestros pescadores, o con Carri, o con la Garza, como le dicen cariñosamente a uno de nuestros pescadores, nuestros pescadores en Onda. Si yo le digo, ustedes son artesanos, ¿ellos se reconocerían artesanos? ¿A ustedes les ha pasado que uno les dice que son artesanos porque tienen un saber y realmente no se sienten así?
Porque ellos finalmente lo que dicen es son pescadores, pero cuando uno ve lo que hacen en el día a día, de tejer su atarraya, de hacer su cóngolo, de tallar incluso su canoa, es una labor de tradición, de oficio, manual, artesanal. Pero muchas veces hablamos de dónde están nuestros artesanos y resulta que puede haber muchos, pero no se sienten con esa categoría. Puede Sí, pasar total. en la comunidad, que tengamos una cantidad de personas que tengan realmente esa tradición de tejer, de hacer con las manos y que no se sientan un poco artesanos. Ahora preguntaba yo en el chat, ¿cuántos artesanos tiene Honda? Yo podría decir que hay 5 o 6 que son los que yo conozco, que los veo ahí, pero quizás en la ribera del río, en esta zona, hay muchos más que tienen esa tradición que de generación en generación su papá les enseñó a tejer la atarraya, a hacer el cóngolo, que les enseñó a labrar y a hacer obviamente su canalete. También habría que ver cómo piensa uno que ese que es pescador puede encontrar una línea alternativa en términos de ese producto artesanal que le permita además tener como una segunda entrada, por decirlo de alguna forma, distinta a su momento de la pesca cuando está la subienda, que es su actividad principal. ¿Puede pasar eso en las comunidades? ¿También se han encontrado ustedes con eso de pronto? Sí, total, o sea, total porque de hecho hay diferentes mercados a nivel, digamos, artesanales, ¿no? Entonces está el mercado local, que es cuando tienes un producto que la demanda está solamente en ese territorio, pero hay productos que empiezan a tener un valor, digamos, como totalmente diferente, unas características diferentes para un mercado nacional. Una feria, digamos, a nivel nacional tiene unas exigencias específicas y eso hace que ese producto local se transforme hacia un usuario que consume diferente a nivel nacional, ¿no? Una artesanía. Y el poder adquisitivo tal vez de una artesanía, alguien que paga en Honda, en territorio, va a ser totalmente diferente a alguien que la pudiera comprar en Bogotá o en Medellín. Y más aún si es, digamos, una persona extranjera que quiere ese producto para vender en el exterior. Entonces, si ven, son 3 mercados diferentes y esos 3 mercados tienen propuestas diferentes de productos. Entonces, yo puedo tener un producto en territorio, pero darle una línea de producto con un valor comercial que yo lo pudiera vender a nivel nacional y quizás a nivel internacional. De salida, ¿sí? Así como pasa en otros temas, que pasa en el café, hay un café de consumo local, quizás de menor calidad lastimosamente, y otro de tipo de exportación. Sí, total, incluso lo que tú dices del café, nosotros en Colombia consumimos el café más malo, ¿no? El café, nuestro tinto es el café más malo, pero el de mejor calidad es el café de exportación, que no es el que consumimos a nivel nacional. Entonces, también, ¿por qué? Porque esas características del café, ese olor del café, esa textura del café, es esa calidad que requiere ese cliente en específico. Claro, aquí tenemos una condición particular en la región y es que Honda es por vocación y el norte del Tolima una región de turismo. La pandemia evidentemente desaceleró un proceso creciente que venía teniendo Honda, Mariquita, esta zona importante, que pues que desafortunadamente la pandemia afectó eso, pero estaba llegando y yo pienso y además creo firmemente que en algún momento esto va a volver a retomar y Honda tiene mucho para ofrecer, pero uno dice, cuando uno llega a Honda y empieza a caminar sus calles, se da cuenta que evidentemente hay un valor arquitectónico, patrimonial muy interesante, pero uno sí quisiera encontrar esa pieza que uno se quiera llevar. Yo no me puedo llevar la calle de las Trampas, no me puedo llevar el edificio de alcaldía, pero yo quisiera tener incluso esa pieza que pudiera llevarme y que fuera representativa, y cuesta trabajo encontrar ese documento identitario. Cuando se daban las discusiones de la globalización, se decía que el mundo entero se iba a globalizar y se iba a uniformar, y de alguna manera uno sí se da cuenta cuando va a los países que están los mismos almacenes de ropa, quizás los mismos almacenes de comida, y cuando uno viaja justamente lo primero que hace, yo por lo menos, es ir a comer la comida típica. ¿Qué me sabe único de este lugar? ¿Qué pieza artesanal es única de este lugar que yo me pueda llevar a casa y cuando lo vea o pegado en la nevera o encima del televisor o donde lo quiera poner, me recuerde a ese lugar que fue único? Yo creo que este proyecto que ustedes plantean podría ayudarnos también en la región a pensar los proyectos únicos, locales, con una impronta y un ADN identitario que ayuden a que el turismo, que seguramente vuelve a empezar
cuando se pueda abrir todo esto y todo pase, como decimos ya, pues podamos tener algunos productos turísticos y además artesanales que ayuden también a desarrollar a las comunidades. Sí, total, Ángel. De hecho, el año pasado también tuvimos la oportunidad de trabajar junto a un proyecto de Cámara de Comercio acá en Ibagué, y el proyecto era para arte manual. Entonces eran todas estas personas que no son considerados artesanos porque tal vez sus materias primas no son naturales, porque tal vez su oficio no fue transmitido de generación en generación y sobre todo porque su producto no cuenta una historia de su territorio. Entonces nos invitaron a hacer con ellos como justo esa problemática. Entonces el arte manual en Ibagué, yo puedo comprar unos aretes hechos en una técnica acá en Medellín, en Bogotá, en Honda, y es el mismo producto hecho en crochet, ejemplo. Entonces lo que hicimos fue hacer como una ruta, se llamaba como la ruta Ibagué Ciudad Musical, y los llevamos entonces al conservatorio. Allí en el conservatorio ya habíamos hablado y allá, digamos que muy generosamente les abrieron las puertas, les hicieron como una guía, y allí empezaron a contarles como toda la historia del conservatorio. Lo que hicimos aquí fue empezar a tomar fotografías y que ellos empezaran a escuchar esa historia de por qué el conservatorio, porque muchas veces nosotros estamos tan inmersos en nuestro territorio que ya nos parece normal el territorio, y es lo que tú dices de Honda. A mí Honda me parece uno de los municipios más lindos que tenemos en el departamento. Y así de sitio, y lo es muy lindo. O sea, de hecho tú vas y siento que tienes toda una historia que contar, sobre todo cuando llevas de pronto a alguien que no es del Tolima, tienes mucho que contarle en Honda. Justo lo que tú dices, las calles son empedradas, entonces la misma arquitectura, el color de Honda. Si tú tomas la foto, que es como el ejercicio que hicimos con ellos el año pasado, es tomar fotografías. Con estas fotografías nosotros desarrollamos algo que en diseño se llama mood board, que es con un panel de inspiración, y con esas fotos empezamos a sacar paletas de colores, formas. Entonces digamos que los resultados fueron muy bonitos, y es un resultado muy tangible en muy poco tiempo, porque entonces ya ellos hacen con nosotros ejercicios de bocetación en taller, y se desarrollaron ya finalmente productos con identidad local, hablando un poco de Ibagué Ciudad Musical a través de diferentes productos, independientemente de qué técnica u oficio tuviera cada uno de ellos. Vale, Angélica, rebobinando un poco, aquí hay una de nuestras visitantes asiduas también, nuestra querida María Teresa Porras, dice: el ejemplo del café no es bueno para el trabajo artesanal. Claro, entiendo yo que ella dice, para nosotros, por el ejemplo que poníamos es el café menos bueno se queda acá. Eso significaría que la artesanía menos buena se queda en lo local. No, la artesanía realmente debe tener un estándar de calidad muy buena, y como está hecha a mano, ninguna pieza va a ser repetida nunca ni va a ser exactamente igual. Las artesanías, evidentemente, comparto el comentario que hace María Teresa, no es un buen símil. Sin embargo, sí es importante tener presente que para tener un producto que sea vendible, que a la gente le guste, debe tener un estándar de calidad importante, de diseño importante, y eso que tú mencionabas, Angélica, y ahora que mencionaba que le dé esa impronta y ese ADN del lugar a donde está. Sí. Bueno, chicas, el tiempo se nos está acabando. Yo no sé si hay más preguntas aquí. Natalia Cardona dice: la zona de la alcaldía al frente del Parque de las Américas sería un sitio estratégico para nuestros artesanos. Es importante que al menos los fines de semana sean los días en los que puedan ofrecer las artesanías, sus productos. El Magdalena Fest es una buena estrategia para mostrarlo, que es un festival que se hace acá, que también tiene un mercado pequeño donde los artesanos están también trabajando. En fin, la gente empieza ya aquí a animarse con el tema, porque evidentemente Honda y el norte del Tolima genera y tiene que generar también este producto cultural, este producto turístico, para que las visitantes, bien sean nacionales o extranjeros, se lleven ese souvenir que solemos llevar en nuestros regalos. No sé qué recomendaciones tengan ustedes para aquellos que quieran empezar un proyecto artesanal, que sean artesanos, que ustedes digan: voy a darles una idea, que qué deben concentrar esa energía, ustedes que han sido ya emprendedoras, empresarias, que tienen esta apuesta, que han trabajado desde lo social, ¿por dónde arrancarían un proyecto de esa naturaleza para ese rango?
Bueno, yo creo que si vamos a generar producto, lo primero es un producto con identidad. Entonces, yo me recorrería Onda, así sea con el celular, con un cuaderno y un lápiz, a tomar fotos, a preguntar la historia de Onda, a empezar a hacer bocetos, dibujos, así uno diga, es que yo dibujo mal, no importa, el rayón está súper bienvenido. Y la idea es que los productos que puedan desarrollar cuenten esa historia de Onda. Creo que yo arrancaría por ahí, porque un producto que no cuente su historia hoy en día es un producto que realmente comercialmente está muerto. Entonces, y sobre todo en el sector artesanal. Entonces, creo que lo importante es que cuente esa historia. Vale, gracias, Sí. Angélica. Ahora, ¿cuál sería tu tip, tu recomendación? Mi recomendación podría ser un poco más hacia la consulta y la investigación para que las personas puedan entender qué es una artesanía y qué es una manualidad y que cuando Perfecto. entiendan la diferencia ya sepan qué va a hacer de su producto y por dónde lo va a enfocar para que asimismo sepan cómo le pueden integrar eso que estaba diciendo Angélica de toda la historia, todo el referente del contexto. Yo lo llevaría más por esa parte. Chicas, si la gente quisiera conocer un poco más de ese proyecto tan maravilloso que nos han compartido en la tarde de hoy, que relaciona patrimonio, artesanía y moda, ¿a dónde podrían acceder? Bueno, uno ¿Dirección, nos alguna pueden, fanpage sí, en nuestra página web, identidad-latina.com o en Instagram, @identidad.latina. Lo que les decía, igual también estamos como se muy comprometieron a la abiertos. cartilla, ¿no? Nos tienen que Sí, Sí, eso te asociar. iba a decir yo, a compartirte la cartilla y de Eso. hecho, ya para cerrar, quería decirte algo. Estabas ahí poniendo como algo súper importante que pasa hoy en nuestro departamento, que es el Día del Sombrero Típico Tolimense. Y voy a intentar hacerlo rápido contestando la pregunta del café, que tal vez no fue un buen ejemplo. Nosotras hace 2 años desarrollamos esta cartilla, sí, 2 años, 2018. Esta cartilla es de, ahí se las muestro, el Día del Sombrero, que hicimos, digamos, con el Día del Sombrero. Los que no conocen de pronto la historia del Día del Sombrero es que está puesto por ordenanza de la Asamblea Departamental del Tolima desde el 2010. Entonces, muchas veces nosotros creemos que el Día del Sombrero simplemente es ponernos el sombrero ese día y salir de fiesta, pero es el día en el que inician nuestras fiestas folclóricas en el territorio y se abre para que las personas que desarrollan estos sombreros en Palma Real o en Pindo tengan como esos ingresos y que nosotros podamos conocer quiénes son, qué hacen, cuál es ese proceso. Nosotros desarrollamos esta otra cartilla que también te la podemos compartir y aquí aparece como el paso a paso. A ver, se las muestro para acá rápido. Aquí, como el paso a paso de cómo se hace, ¿no? Como Qué todo el bueno. proceso para que la gente conozca por qué es el precio del sombrero, aunque el precio de un sombrero nuestro es muy económico. El sombrero típico tolimense vale 20.000 pesos. Pero digamos que aquí lo que nosotros hicimos es que si conocen el sombrero típico tolimense, que es el grande que se utiliza para el cultivo, nuestro Ujú. trabajo aquí fue generar con base a ese, digamos como a esas características del sombrero masculino y femenino, nuevos diseños que fueran más acordes al mercado. ¿Cómo sabemos que son más acordes al mercado? Porque hicimos una encuesta. Entonces le preguntamos a la gente, ¿qué sombrero utiliza usted el día del sombrero tolimense? Y por desgracia nuestra y de los artesanos, nadie conocía el sombrero típico tolimense y el que compraban No, era el el que aguadeño. usan es el que llevan los carros de las ferias y fiestas que los acumulan por ajá. montones, que son iguales, que No, seguramente los hacen en sí. la China, no sé. No, Ajá, sí, total. En nuestra encuesta, que les gustaba el sombrero aguadeño, pero el que compraban era el sombrero chino. Y el sombrero Sí. chino tiene el mismo precio que nuestro sombrero, pero nuestros artesanos no estaban ganando dinero por su sombrero. De hecho, tenían que venderlo mucho más económico de 20.000 pesos que su precio. Entonces, lo que hicimos fue generar como otros formatos de sombreros más pequeños pero bajan bajo esas características de tejido. Entonces, de pronto, ahí como contestando a lo que hablábamos ahorita del café, pues seguramente el sombrero típico se vende en el Guamo porque es un sombrero que utilizo yo para ir a cultivar o Ok. para protegerme del sol, pero yo voy a utilizar uno más pequeño o incluso una pava gigante si me voy para el mar o si me voy a la piscina.
y seguramente ese proceso puede ser un tinte natural o un tejido, digamos, como diferente, y ahí se va a incrementar un poco el costo, ¿cierto? Entonces, ahí ya estoy hablando de un mercado un poco más nacional. Si bien estoy utilizando la técnica y el oficio tradicional del guamo, lo estoy llevando hacia otro público y otro consumo. De acuerdo. Bueno, entonces, aquí hay más comentarios también. Qué bueno que el Día del Sombrero Tolimense esté relacionado con la apertura de las fiestas sanpedrinas. Bueno, la gente que nos está viendo y los que van a seguir viendo este video después, nos queda un fin de semana largo puente, el último puente de junio. Todos a comprar sombreros. Salgan ustedes aquí en Honda, en la plaza de mercado los venden también. En Ibagué, la gente que se ponga el sombrero tolimense, nada de sombrero chino, ni imitaciones, el sombrero de nuestros artesanos, el que cuenta nuestras identidades, nuestra memoria, nuestra historia. Y por último, además de agradecerles a ustedes, Aura, Angélica, maravilloso este espacio, felicitaciones por ese maravilloso proyecto. Ojalá nos puedan visitar y nos ayuden aquí con el grupo de artesanos en Honda. Decirles que el jueves tenemos una programación también interesante mediante este mismo mecanismo, es una conferencia virtual sobre arqueología en la región de Honda y el Tolima. Tenemos una invitada desde Bogotá, Beatriz Rincón, es una investigadora del grupo de investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia del ICANN, que es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Esto va a ser el jueves 25 de junio a las 4 p.m. No siendo más, un abrazo a todos los que se conectaron. Muchas gracias por regalarnos esta horita de tiempo en sus agendas, por vernos. Compartan este video, esta presentación queda en el fanpage del Banco de la República en Facebook. Pueden volverlo a ver, reproducirlo, compartirlo. Si les parece que aquí hay información importante para sus amigos o para alguien que conozca que esté trabajando, seguramente aquí van a encontrar información importante. Buenas tardes, un abrazo a Aura, Angélica. Gracias a Oscar también que está ahí detrás de cámaras. Chao, chao, cuídense. Muchas gracias por la invitación. Chao.